Queridos amigos, ¿cómo están? Continuamos con estos espacios donde estamos hablando de las distintas categorías, de lo planificado, pero hoy quiero que nos refiramos a las metodologías. Si bien en nuestro espacio cuando hablamos de educación nos referimos a muchas de estas técnicas y demás, hay una que está siendo muy utilizada y en la que cada vez más seres humanos distraídos, que abogan más por lo políticamente correcto, que eso fue una de las grandes mentiras y engaños de las últimas décadas. En Argentina es muy fuerte, en muchos países también, pero estoy hablando desde este país. Y me refiero a una metodología que realmente está despersonalizando a muchos, y es la naturalización. ¿De qué se trata esto? Se trata de ir modificando el comportamiento y verdaderamente cambiar la personalidad de no solamente de jóvenes adultos y de adultos, a partir de todo el bagaje de instrumentos de los que se dispone en las sociedades modernas. Me refiero a toda la industria del entretenimiento, de la cultura, pseudocultura, de la música, de los medios de desinformación, de los teléfonos, de las aplicaciones, de los videojuegos, de las redes sociales, etcétera. Se van imponiendo de a poco, gradualmente. Nunca se olviden en la metáfora de la rana. Entonces, gradualmente y sin uno darse cuenta, a menos que se esté en un estado de conciencia en el que se cuestiona y se emite un juicio crítico y no se es políticamente correcto todo el tiempo, pero si eso no ocurre, ¿qué les pasa a las personas? Van creyendo de a poco que esto que se les muestra es lo normal y comienzan a naturalizar cosas que hasta hace un tiempo, o quizás años atrás, les hubiera parecido descabellado, o de una inconsciencia suprema haberlos aceptado dentro de su escala de valores o en la configuración de sus sistemas de creencias. Pero como empieza a verse y a hablarse y se empiezan a asustar o a sentirse culposos porque los demás sí, es la cultura del rebaño, ¿verdad? De imitar lo que el otro hace, entonces se tiene miedo a no ser políticamente correcto en un medio de comunicación, en una reunión social, en una mesa familiar o en lo que sea. Entonces, en todos los aspectos de la vida, las personas han ido perdiendo esa capacidad de juicio crítico, de autocuestionamiento y demás, y han ido perdiendo la perspectiva de cuáles eran sus valores. Y hay temas nodales, estructurales, que están dentro de la planificación de estas pandillas, que es muy importante que empiecen a valorarlo de esta manera, a considerarlo de esta manera. Si nunca lo hicieron, empiecen a hacerlo porque van a empezar a entender por qué están ocurriendo las cosas que ocurren. Y uno de estos temas, que no lo puedo decir porque nos van a sacar del aire, empieza con P, de papá, y es este intenso cariño o ternura por los churumbeles. Esto ha ido en las últimas décadas, desde la década del 60, del 70, ha ido instalándose como algo cada vez más normal, que ocurre cada vez más, y algo que finalmente se ha naturalizado en muchas ciudades, en muchos lugares del planeta. Si ustedes entran a Twitter u otras redes sociales van a encontrar todo un movimiento que, si bien nació en el país del norte, se ha extendido también a Europa y también en la Argentina, a un gran movimiento de, les voy a decir técnicamente cómo se llama, de personas atraídas por churumbeles. Entonces, bajo ese nombre, esa categoría, se van instando a darse debates, conferencias, congresos y discusiones en medios de comunicación que uno los puede ver perfectamente, o artículos en determinados blogs o medios de comunicación, donde muchos están estableciendo que ya la orientación
del sexo es algo totalmente flexible, es algo totalmente que pueden haber muchas personas que no lo tienen definido. No estamos hablando de la disforia sexual, que es una patología que entre el 0,1 y 0,2% de la población lo ha tenido siempre. Estamos hablando de cómo se naturalizan cosas que en la escala de valores de las personas hasta hace unas décadas era impensado. Hoy muchas de esas personas lo toman como algo natural. Y todos conocemos en nuestros países referentes, líderes, periodistas, gente que ha formado opinión pública, me refiero, a cómo están empezando a hablar en los últimos 2 años, yo diría, pandemia mediante, de estas cosas con una naturalidad, como si siempre hubieran estado equivocados y esto que se está instalando ahora fuera lo normal, lo natural y lo lógico. Entonces, en este tema, a seguirlo de cerca en cada uno de nuestros países, en el famoso ¿qué podemos hacer? Hablar con legisladores, ver por dónde va la legislación en este sentido, estar muy atentos a lo que ocurre en los claustros educativos, estar muy atentos por dónde van nuestros churumbeles en sus reuniones, en sus ámbitos educativos y demás, estar muy atento a qué se dice en los medios de comunicación, en las redes sociales respecto de este tema. Este es un gran tema donde esta técnica, esta metodología de la naturalización se ha dado muy fuerte. Y tener en cuenta que todas estas técnicas que han sido tan estudiadas desde la década del 20, la década del 30, me refiero del siglo pasado, fíjense, 100 años atrás, hoy están, gracias a la interacción y a Internet y todo, totalmente globalizadas, pero como todas estas técnicas apuntan a lo mismo. Primero a una sensación de desmoralizar al otro, al ser humano, que se sienta cada vez más confundido, más desmoralizado. Esto se ve muchísimo en Argentina, también en otros países, pero insisto, en este país que es desde donde les hablo, una desmoralización. Uno habla con las personas y dicen, ¿qué voy a hacer? Aguanto porque no tengo nada más para hacer o porque no puedo hacer nada para cambiar esto que está pasando. Entonces la desmoralización es el primero de los objetivos. El segundo ya es una pérdida de la capacidad que siente el individuo, de la capacidad de accionar para que esto cambie. Ya en dejar a las personas totalmente inhabilitadas para que hagan algo, para que los acontecimientos que les vienen de encima permanentemente cambien. Esto es importante entonces porque llegan a un punto donde se desestabilizan. Ese es el segundo objetivo, la desmoralización primero y la desestabilización después. Y luego, ¿qué pasa? Se naturaliza. Esas son las 3 cosas, pero que les estoy hablando de 100 años atrás, que se hablan en los ámbitos académicos y en las fundamentaciones teóricas que justamente que le dan teoría y peso a estas pandillas para que lleven adelante estos planes siniestros. Entonces, desmoralizan con acontecimientos amenazantes y la frecuencia del miedo cada vez más instalada en las mentes de las personas. La desestabilización, cuando ya todos dicen ya no hay más nada para hacer, y finalmente cuando se naturaliza un episodio como este de los que les estoy hablando. Así que a tener mucho cuidado, a decir basta, a cuestionarnos todos, a ver qué se está haciendo, de qué manera podemos tirar abajo legislaciones que estén apuntando hacia esto, impedir que nuevas legislaciones se establezcan y tener en cuenta que somos nosotros los que podemos hacerlo. Si nos vamos quedando bajo este paraguas espantoso y ridículo de hacerlo políticamente correcto, cada vez se va a instalar más el miedo, la sensación de amenaza y la sensación de que no se puede hacer nada. Paz y bien para todos, nos encontramos en la próxima.